poco, pero podemos disfrutar este tema. Y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Es un texto muy conocido, pero que hoy vamos a meditar en él. Dice el texto: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si bien el texto dice que dice algo que debemos entenderlo y que está claro, no hay que ser muy interpretativo para comprender qué es lo que quiere decir el texto, también eso significa dos cosas. Primero, obviamente que sí, hay caminos que a nosotros nos van a parecer los mejores, los buenos, los apropiados, pero que al final no son los caminos que Dios quiere para nosotros, sino que van a traer caminos de destrucción y de muerte. Pero también hay caminos que al hombre no le pueden parecer derechos, no le pueden parecer buenos, pero su fin es un fin de bendición y un fin bueno para su vida. ¿Sí? Y así es más que actúa Dios, ¿no? Muchas veces no, sí, a mí me parece que esto es lo correcto y resulta que no es lo que Dios quiere. Pero a veces nos sucede que Dios nos muestra que hagamos tal cosa y nosotros decimos, no, hombre, eso a mí no me parece. Pero eso es lo que Dios quiere y es lo apropiado y es lo que trae bendición a nuestra vida. A veces sucede de esa manera. Entonces, ambas cosas significan, ese texto significa o da a entender ambas cosas. Pero en general, la clave de uno o del otro está en saber decidir, saber elegir, ¿sí? ¿Cuál es el camino que debo escoger? Ahí está la clave. Entonces entra algo muy importante que de todos tenemos que tener en cuenta. Es la importancia de las decisiones. Las decisiones son clave, son muy importantes. Y es allí entonces donde cobran más importancia en si escoger el camino correcto o el camino incorrecto. Ahora, tenemos que saber que siempre nuestras decisiones van conectadas con nuestras consecuencias. ¿Sí? Nunca va a haber una separación entre lo que yo decida y la consecuencia de eso. No se pueden separar, es imposible. Siempre que nosotros hagamos algo o tomemos una decisión, siempre va a haber un resultado o una consecuencia, puede ser positiva o negativa, pero siempre van a ir conectadas. No podemos separar eso. No es que yo hice esto y no me pasó nada, ¿sí? No es que yo tomé esta decisión y no me pasó nada. No. Siempre las decisiones van a tener un resultado que a veces nos va a gustar y a veces no, que a veces nos va a poner a sufrir y que a veces va a ser un resultado positivo, bueno, agradable a nosotros, ¿verdad? Pero en pocas palabras, tenemos que entender que nuestras decisiones son muy importantes y que lo importante es saber elegir, y eso es lo que vamos a aprender hoy, saber elegir qué decisión tomar, para que las consecuencias de nuestras decisiones no se conviertan, o para que las consecuencias de nuestras decisiones no se conviertan en fracaso, en dolor, en tristeza, en sufrimiento. Hay 3 tipos de decisiones que no debemos tomar. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. 3 decisiones que tomaron en las Escrituras, hombres de las Escrituras, y que, hombre, vamos a aprender de los errores que ellos cometieron. Realmente hoy vamos a aprender de los errores de unas personas que cometieron errores al tomar decisiones. La primera decisión que no debemos tomar son las decisiones egoístas. Decisiones egoístas. Josué capítulo 7, verso del 10 al 12. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Te lo va leyendo ahí en la pantalla. Dice: y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, o sea, de las cosas malditas, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, por tomar del anatema las cosas malditas, las cosas que Dios había dicho que no trajeras, se convirtieron igual de lo que cogieron. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros.
¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios le está mostrando al pueblo que ha sido derrotado y vencido por sus enemigos. El Señor le está diciendo las razones por las cuales el pueblo perdió o fue derrotado, ¿sí? Dios le está diciendo cuál es la causa del fracaso del pueblo. Y le está diciendo la causa es el pecado. El pecado, dice, porque dice, han tomado, ¿verdad?, del anatema, han hurtado y han mentido. 3 cosas han hecho. Dios le está diciendo, la causa de la derrota son 3. Han hurtado, han tomado del anatema, hurtaron y mintieron. Y de remate lo guardaron entre las cosas del pueblo. Entonces, Dios le está diciendo la causa. Alguien del pueblo tomó una decisión equivocada. Alguien del pueblo tomó una decisión más que equivocada, una decisión completamente egoísta. Pensó solamente en su propio beneficio. Pero esa decisión trajo fracaso a todo el pueblo. Produjo que todo el pueblo fuera derrotado. Esa decisión. ¿Quién fue este hombre que tomó esa decisión egoísta? Su nombre es Acán. Acán fue el que tomó esa decisión egoísta. Yo quiero vamos a leer un poco más de este hombre y su decisión. ¿Y qué trajo esa decisión egoísta sobre su vida? Y miremos en Josué 7 del 20 al 25. Y dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, dijo todo lo que había hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda. Dice, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mire lo que le pasó a este hombre. ¿Qué podemos mirar ahí? La decisión egoísta que tomó Acán no solamente trajo la derrota del pueblo de Israel, no solamente trajo fracaso sobre el pueblo de Israel, sino que trajo una consecuencia también sobre su familia. ¿Y cuál fue? La muerte de su familia, ¿sí? Y la muerte de personas que no tenían nada que ver con la decisión que tomó Acán, su papá. Pero les tocó sufrir las consecuencias de la decisión de Acán. Eso es lo mismo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones egoístas. Es lo mismo. ¿Por qué? Cuando tomamos decisiones que solamente nos enfocamos en el beneficio personal, en el beneficio propio, sin considerar las cosas que le pueden suceder o lo negativo que le pueden suceder a los demás, es la misma historia que Acán, la misma historia, ¿cierto? Porque no tenemos en cuenta de pronto el dolor, la tristeza, la amargura o los problemas que le vamos a traer a las personas que amamos o a nuestro prójimo en general. Y esas decisiones egoístas son más comunes de lo que parece, ¿sí? El que hace corrupción en su trabajo, porque vio la oportunidad y tomó de aquello, sin medir las consecuencias que eso puede traer sobre su vida y sobre su familia al quedarse sin empleo, al ser descubierto. El que egoístamente
la persona que se mete con otra mujer o con otro hombre sin saber las consecuencias que puede traer sobre su familia, su hogar. Y tantos ejemplos, ¿no? Pero es el hecho de las decisiones egoístas, perdón, las que nos llevan a sufrir grandes consecuencias. Y no solamente nosotros, todas las personas que amamos terminan siendo afectadas. Entonces son decisiones que no debemos tomar. Dios dice, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Que tus decisiones sean bien reflexionadas, que tus decisiones piensen, consideren las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. O sea, tus decisiones tienen que ser pensadas de esa manera. No puedes pensar solamente en la oportunidad, porque, ay no, qué bien, y ahí inmediatamente, ay, yo voy a estar bien porque me pusieron esta oportunidad aquí, voy a coger este dinero y voy a estar bien. Sí, vas a estar bien unos días después. Después cuando te pillen, después cuando lo que siembres, después recojas. Es un ejemplo, ¿no? Pero es para que miremos que Dios no espera de nosotros los creyentes que tomemos decisiones egoístas. Dios no espera eso. Además, porque esta decisión que tomó Acán y las decisiones de los ejemplos que le he puesto son siempre decisiones pecaminosas. ¿Se dan cuenta? Acán robó de lo que no tenía y el robar le llevó a mentir, ¿sí? Por esa decisión que tomó. Y en el caso de la persona que le dan la oportunidad y decir mejor ya quedarse quieto y no hacer nada, era mejor que tomar y después mentir y después tratar de tapar lo que había hecho. Entonces, ese tipo de decisiones Dios no espera que nosotros las tomemos. ¿Cuál es entonces la primera decisión? Las decisiones egoístas. Segunda decisión que Dios no espera que nosotros tomemos son las decisiones necias. Y son diferentes. Mire, les voy a explicar claramente la diferencia que hay entre la decisión egoísta y la decisión necia. Vamos a 1 Samuel 8, del 4 al 7. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Las decisiones necias, ¿cuáles son? Antes de explicarle lo que sucedió. Ahí sucedió, el pueblo estaba cambiando a Dios. Este es el momento en el cual ya el pueblo pide un rey que no sea Dios su rey, sino que eran un rey de carne y hueso. Y fue allí cuando Dios les dio a Saúl. ¿Se acuerdan? El primer rey de Israel. Pero Dios se sintió como desechado. Dios se sintió, este pueblo ya no me quiere. Ahora, ¿cuáles son las decisiones necias para que podamos entenderlo el texto bíblico? Las decisiones necias son aquellas que tomamos sin reflexión, sin sentido común, ignorando o no tomando en cuenta la información y los consejos que nos dan. Entonces se vuelve una decisión necia porque es que ya teníamos todo el consejo, toda la información de lo que nos podía suceder si tomábamos esa decisión y aún así la tomamos. Esa es la decisión necia, diferente a la egoísta. La egoísta yo la tomo pensando en mí, no me dieron consejo, no me dieron nada, yo la tomé y punto. ¿Sí? La decisión necia es distinta. La decisión necia no se toma de un momento a otro, es una decisión en la cual a las personas se les muestra el peligro, se les muestran las consecuencias dañinas que puede traer esa decisión sobre su vida y lo que puede llegar a sufrir. Pero aún a pesar de todo lo que nosotros podemos decirle o las personas que Dios pueda poner a su alrededor le pudieron decir, a pesar de todo eso, decide hacer las cosas a su manera, sin importar y sin medir las consecuencias.
aunque estén equivocados. Entonces, ¿qué pasó? En el ejemplo que vimos de decisiones necias, en el ejemplo que vimos, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel decide desechar a Dios y decir que le den un rey, una persona de carne y hueso que reine sobre ellos y gobierne sobre ellos. ¿Qué hace Dios? Dios envía a un profeta, al profeta Samuel, para que le muestre el error, la equivocación en la que estaban, y ellos, al escuchar a Samuel, quizás se podían arrepentir. Eso era lo que Dios esperaba. Pero el pueblo ni se arrepintió ni cambió de opinión, sino que se empecinaron en pedir al rey. Y vamos a leer lo que Dios le dijo. Miren, 1 Samuel 8 del 10 al 20. Dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dios le había dicho, él era refiriendo, dice. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Lo que Dios le había dicho se lo transmitió. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, dice, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre vosotros, sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios le dijo a través del profeta Samuel todas las cosas que le iba a suceder por esa decisión, todo lo que iban a sufrir, todo lo que el daño que le iba a provocar esa decisión. Pero el pueblo de Israel no escuchó de razones, no escuchó de consejos, no escuchó de información que Dios le estaba dando, y siguieron empecinados en una cosa, en su capricho. Ese era el capricho del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con el pueblo? Hombre, el pueblo, Dios le dio a Saúl, y Saúl hizo un desastre en el pueblo. Ya sabemos que después Dios tuvo que levantarse un rey conforme a su corazón, y fue David, para reconstruir lo que Saúl había hecho. Entonces, mire cómo son las cosas aquí, ¿no? ¿Cuáles esas decisiones necias? Hombre, cuando Dios pone muchas personas para que nos den consejo. Y no es una sola vez, varias. Hombre, escuche el consejo. Por algo Dios está poniendo eso, para que usted no se equivoque. Las decisiones egoístas son distintas, fue las que vimos ahora rato. Y son decisiones que uno mira su propio beneficio y se olvida de lo demás. Las decisiones necias ya han tenido un tiempo de poder reflexionar respecto a la información, escuchar consejos y tomar decisiones. Cuando se empecinan en una cosa, por lo general terminan los errores. Bueno, sigamos. Entonces, hemos visto hasta ahora dos tipos de decisiones: las egoístas y las necias. Las necias. ¿Listo? Entonces vamos a la tercera. Son tres. Las decisiones impulsivas y apresuradas. Las decisiones impulsivas y apresuradas. Y cada una la vamos a mirar con historias. En la primera, egoísta, miramos la historia de Acán, ¿sí? Y el manto babilónico que se lo llevó. La segunda, vimos las que son de decisiones necias.
Y ahí escuchamos a cuando el pueblo pidió un rey, ¿sí? Cuando el pueblo pidió un rey. Ahora vamos a ver las decisiones impulsivas o apresuradas y vamos a mirar la historia de Jonás. Vemos todas con una historia distinta, porque y todos eran hombres temerosos de Dios. Acán era temeroso de Dios, el pueblo de Israel entero era temeroso de Dios, pero aún se equivocó, y Jonás también. Jonás 1 del 1 al 5 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cuáles son las decisiones impulsivas y apresuradas? Son las que se toman en el calor del momento, ¿sí? En el calor del momento y sin pensar las consecuencias a largo plazo. Por lo general son provocadas o se toman esas decisiones por emoción, por enojo o por desesperación. Son las que se toman en el calor del momento, por emoción, por enojo, por desesperación. En el caso del profeta Jonás, ¿qué lo llevó a desobedecer la voz de Dios? La decisión de desobedecer lo que Dios le dijo fue su enojo. Él se enoja con Dios porque él sabía de que cuando él fuera a Nínive y le pregonara de que Dios iba a destruir ese pueblo, los ninivitas se iban a arrepentir y Dios iba a tener misericordia de ellos y no los iba a destruir. Y Jonás no quería eso, porque Jonás no gustaba de los ninivitas y Jonás quería que los destruyera. Entonces, cuando Jonás, Dios le dice eso, hizo en contra de su deseo, de su pensamiento y de su querer, y por esa razón se va, sin pensar en lo que eso iba a traer en su relación con Dios. Jonás 4 del 1 al 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira, ya le estaba diciendo, te vas a arrepentir de destruirlo. Entonces, Jonás en su enojo, mire que el enojo del momento fue lo que llevó a tomar esa decisión apresurada, sin medir las consecuencias que eso traería a su relación con Dios, sin medir lo que le iba a suceder. ¿Y qué le pasó? Terminó 3 días y 3 noches dentro de una ballena. Él no se imaginó eso, pero eso fue una decisión apresurada, pero que Dios hizo que retornara al camino, pero le tocó difícil. Ahora, hay otro tipo de situaciones, no solamente cuando estamos enojados, ¿sí? Hay otro momento cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados por algo. Siempre somos tendientes a tomar decisiones apresuradas e impulsivas cuando estamos cansados y frustrados. En Génesis 25 al 29 vamos a leer la historia de otro hombre llamado Esaú y el caso de su primogenitura. Dice: y guisó Jacob un potaje es como unas lentejas, ¿no? Y volviendo Esaú del campo, cansado, mira que estaba como cansado. No es un momento para tomar decisiones. Cuando usted está cansado, está frustrado, o en el calor del momento no se toman decisiones. Dice: cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, el de Esaú. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Mira, no fue tonto, él quería
la primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué la primogenitura era importante en el pueblo de Israel? Porque los primogénitos recibían el doble de herencia que los demás. Entonces Jacob sabía que no era el primogénito. Ahora también el primogénito, la bendición del primogénito era superior que la bendición de los hijos siguientes. Entonces para Jacob sí era importante recibir el doble de la herencia, pero también recibir una mayor bendición. Entonces para él sí era importante, pero para Esaú no le importó, no le dio la importancia que eso merecía. Ahora, de la misma manera nosotros tomamos decisiones impulsivas, y esa es la que Dios quiere que no tomemos, y la tomamos cuando estamos enojados, como el caso de Jonás, o cuando estamos muy emocionados y felices, que eso también nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Los extremos no son buenos. No tomes decisiones enojado ni tampoco muy feliz, porque en medio de la felicidad no alcanzas a tener la claridad de lo que puede suceder. Ni tampoco tomes decisiones frustrado ni cansado. ¿Por qué? Porque normalmente no vas a mirar las consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios con las decisiones impulsivas? Hombre, las decisiones impulsivas son decisiones que tú las tomas solamente pensando en el momento, pero no estás pendiente al futuro, y por esa razón no debes tomarlas. Las decisiones bien pensadas, bien meditadas, bien reflexionadas y oradas, sin duda van a traer bendición a la vida de la persona. Pero si tomamos decisiones egoístas, decisiones pensando solamente en nuestro propio beneficio, o decisiones necias que nos dicen unos y otros, Dios nos pone a hablar por tantas personas y seguimos empecinados en lo mismo, van a traer días difíciles, días fuertes para nuestra vida, pero decisiones que son reflexionadas van a traer bendición. Ahora, las apresuradas definitivamente son las más comunes en el ser humano, para que vea usted. De las tres, entre las egoístas, las necias y las apresuradas, las más comunes en nosotros los seres humanos son las últimas, las apresuradas, las impulsivas. Esas son las que la mayoría de los seres humanos tomamos y son las que traen mayores consecuencias. En el caso de Jonás, terminó casi muerto. Por la misericordia de Dios, no terminó siendo popó de ballena. Y en el caso de Jacob, de Esaú, perdió algo tan importante como la bendición más grande de su padre y la herencia doble de su padre Jacob, que Dios le dio grande abundancia también, porque fue un hombre muy rico. Entonces, son tres tipos de decisiones que nos deben hacer pensar bien cómo vamos a actuar. Esto de las decisiones es importante, porque Dios nos advierte algo. Hijo mío, como si Dios nos hablara, tú debes saber que toda decisión que tomes va a tener una consecuencia, sea positiva, sea negativa. Así que debes tomarla con mucha cautela, con mucha sabiduría. Acuérdate de Acán para que no seas egoísta en tus decisiones. Piensa en los demás, a las personas que tú amas. Piensa que no debes tomar decisiones necias. Si te están aconsejando, informando, toma el consejo. Dice, el que toma el consejo llega viejo. No está en la Biblia, pero sí es verdad. Y si estás enojado, emocionado, o si estás frustrado o muy cansado, no es el momento para tomar decisiones, porque te vas a equivocar. No vas a mirar el futuro, no vas a mirar el largo plazo. Entonces, Dios espera de nosotros que tomemos decisiones llenas de sabiduría. ¿Cuáles son esas? Miro todas las consecuencias, a corto, a mediano, a largo plazo. Reflexiono. Eso es reflexionar. Considero todos los posibles daños
todos los posibles beneficios y daños que pueda recibir. Y finalmente, tengo claro que tengo que tener la ayuda divina para tomar la decisión. La ayuda divina y dispuesto a obedecer. Porque muchos hacen esto. Buscan a Dios para que Dios le diga qué quiere Dios con respecto a esa decisión. Dios les habla, les muestra, pero se hacen los de los oídos sordos y terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, es buscar la ayuda divina y estar dispuesto a obedecer el consejo de Dios. Y sin duda, la vida y la bendición van a venir a la persona, en vez de que venga el fracaso, el dolor, la tristeza, la amargura y los tiempos de dolor que pueden venir por cualquiera de esos tres tipos de decisiones. Yo espero que me hayan entendido lo que quiso enseñarles hoy. Es una enseñanza sencilla, pero muy importante. Quizás hasta este punto ya hemos tomado decisiones equivocadas, quizás no hemos tomado decisiones egoístas, o hemos tomado decisiones necias, o hemos tomado decisiones, sin duda alguna, decisiones apresuradas, pero pidámosle perdón a Dios por ese tipo de decisiones equivocadas que hemos tomado y digámosle a Dios que enderece nuestro camino. Porque no quiere decir que, bueno, las tomé ya, bueno, ya recibimos las consecuencias, pero Dios puede enderezar nuestro caminar. Eso es, porque enderezó el camino de Jonás, sí, claro, Jonás, güey, hizo lo correcto, o sea, pero Dios lo enderezó el camino, pero lo enderezó. En el caso de Esaú, recibió la consecuencia, perdió la primogenitura y perdió todo y fue inferior a Jacob en todo, pero al final ellos se reconciliaron y fueron buenos hermanos. O sea, Dios enderezó el camino de ellos también. O sea, que tomemos decisiones equivocadas no es el fin del mundo, pero sí tenemos que ir a Dios para que enderece nuestro camino. Pero lo mejor es tomar el consejo en el momento que tenemos que tomar la decisión, para tomar decisiones que agradan a Dios, aunque de pronto en el momento lo que Dios nos dice no nos agrade. Amén. Vamos ahora.